La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Tras el desarrollo del caballo, se mantiene el equilibrio dinámico. Una respuesta sólida y precisa a la elección de apertura de las blancas. Con el desarrollo del caballo, se mantiene la posición, un movimiento sólido y preciso que continúa la progresión. Tras el avance del peón, se preserva el equilibrio dinámico, un movimiento sólido y preciso que crea una estructura simétrica. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se apoya el desarrollo en el flanco de dama. Es un movimiento sólido y preciso que mantiene el equilibrio. Tras el desarrollo del caballo, se ocupa una casilla natural. Es un movimiento sólido por parte de las negras que mantiene el equilibrio. Con el desarrollo del alfil, se activa en la gran diagonal. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Tras la colocación del alfil, se completa el fianqueto, un movimiento sólido y preciso que consolida la posición negra. Con el desarrollo del alfil, se replica el fianqueto negro, un movimiento sólido que mantiene la igualdad y el equilibrio dinámico. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Con el enroque, se consolida la seguridad del rey.
Las blancas mantienen su ligera ventaja con este movimiento sólido. Tras el avance del peón, se apoya el centro. Este movimiento sólido, no obstante, aumenta ligeramente la ventaja blanca. Con el empuje del peón central, se abre el juego, un movimiento sólido que consolida la ligera ventaja blanca. Tras la captura de peón, se mantiene la tensión, un movimiento sólido que conserva la ventaja de las blancas. Con la recaptura del caballo, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja blanca. Tras el desarrollo del alfil, se busca el control de casillas clave, un movimiento sólido que mantiene la ventaja blanca. Con el desarrollo del caballo, se refuerza la presencia central, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja blanca. La jugada la dama a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con la colocación de la torre en la columna semiabierta, se consolida la ventaja, un movimiento sólido de las blancas. Tras la captura de caballo, se busca la simplificación. Este movimiento sólido de las negras mantiene la ligera ventaja de las blancas. Con la recaptura de la dama, se mantienen las estructuras, un movimiento sólido que preserva la ligera superioridad posicional de las blancas. Tras el desarrollo del alfil, se busca la actividad en el centro, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. Con el avance del peón central, se expande el espacio. Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de las blancas. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Con la colocación de la dama, se apoya el centro y se coordina la defensa. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja blanca. Tras la colocación de la torre en la columna abierta, se busca la actividad. Un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G7, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival.
Tras el avance del peón lateral, se previene la expansión enemiga. Un movimiento sólido y posicional de las negras. Con el avance del peón, se inicia el juego en el flanco. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja de las blancas. La jugada la torre de la columna A la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G7, capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna C a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla A2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Tras la reubicación de la dama, se busca una mejor posición. Un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. Con la maniobra del caballo, se busca una casilla activa. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja de las blancas. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Con la captura del alfil, se explotan las debilidades negras. Un movimiento sólido que mantiene la clara ventaja de las blancas. Tras la recaptura forzada del rey, se solidifica la posición. Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja blanca. La jugada la torre a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla H3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Con el jaque de la dama, se fuerza la respuesta, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de las blancas. Tras la centralización de la dama, se busca contrajuego, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre de la columna C captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla E5 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Tras la recaptura del caballo, se simplifica la posición, un movimiento sólido de las negras que mantiene la igualdad. Con el avance del peón, se busca controlar más espacio central, un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Tras la reubicación del caballo, se busca una mejor defensa, un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Con el avance del peón, se gana espacio en el flanco, un movimiento sólido que mantiene la igualdad. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna C a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D7,
eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D7 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el rey captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Tras la reubicación del rey, se busca seguridad, un movimiento sólido de las negras que mantiene la igualdad. La jugada el rey a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla D3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna C a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Con la captura del caballo, se solidifica la ventaja. Un movimiento sólido de las blancas que consolida su control. Tras la recaptura con la torre, se recupera la pieza. Un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. La jugada la torre a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Tras el avance del peón, se mejora la estructura, un movimiento sólido de las negras que desafía el control blanco. La jugada el rey a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D3. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F5 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla D2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica,
con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F5 con jaque. De un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna F a la casilla de 8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6 con jaque. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D7 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con la activación de la torre, se consolida la posición. Un movimiento sólido de las blancas que mantiene su ventaja. Tras la reubicación del rey, se busca actividad. Un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. La jugada el peón a la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4 con jaque. De un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4. Debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del peón y jaque, se abren líneas. Un movimiento táctico sólido de las negras. Con la recaptura del rey, se mantiene la estructura. Un movimiento sólido que conserva la igualdad. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, se consolida la posición, un movimiento sólido de las blancas que mantiene su ventaja. Tras la reubicación de la torre, se busca una mejor colocación. Un movimiento sólido de las negras. La jugada el rey a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna C a la casilla D8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F2 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna D a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con la reubicación de la torre, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la clara ventaja de las blancas. Tras la reubicación de la torre, se busca mejorar la actividad, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. Con la reubicación de la torre, se consolida la posición,
Un movimiento sólido que mantiene la clara ventaja de las blancas. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con la ocupación de una casilla fuerte por el caballo, se consolida la ventaja. Un movimiento sólido que asegura un fuerte dominio. Tras el desarrollo del alfil, se busca actividad. Un movimiento sólido de las negras que mantiene la fuerte ventaja blanca. La jugada el caballo a la casilla B6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con la reocupación de la casilla fuerte por el caballo, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la fuerte ventaja blanca. Tras la reubicación de la torre, se busca una mejor colocación. Un movimiento sólido de las negras. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5 con jaque. De un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se crean amenazas en el flanco de rey, un movimiento sólido que mantiene una fuerte ventaja. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F7, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla H5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F5, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla E3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Tras la captura del caballo, se simplifica la posición, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja. Con la recaptura del peón y jaque, se mantiene la ventaja. Un movimiento sólido de las blancas. Tras la reubicación del rey, se busca seguridad, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. Con el avance del peón, se crean potenciales peones pasados. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja de las blancas. Tras la reubicación del rey, se busca seguridad, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. La jugada la torre a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla B8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna C a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Con el avance agresivo del peón, se consolida la ventaja decisiva, un movimiento sólido que asegura el dominio de las blancas.
La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna C a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la captura del peón, se mantiene la ventaja decisiva. Un movimiento sólido de las blancas. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la torre, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la ventaja abrumadora de las blancas. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E8. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la torre a la casilla C8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la fila 8 a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la torre, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la ventaja abrumadora de las blancas. La jugada la torre de la columna F a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla C8, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla C8, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Con la centralización del rey, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la ventaja abrumadora de las blancas. La jugada la torre captura en la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la torre a la casilla C7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque,
abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla G7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con la recaptura de la torre, se consolida la posición, un movimiento sólido que mantiene la ventaja abrumadora de las blancas. Tras la reubicación del rey, se busca seguridad, un movimiento sólido de las negras que mantiene la ventaja blanca. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla G8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la torre a la casilla G7 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla H8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla H3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.